2025, pues que reforma nuestra ley de amparo. Muy bien, entonces déjeme comparto pantalla y vamos a dar inicio con esta sesión. Bueno, se van conectando, esperemos que en el transcurso se vayan conectando más. Vamos a iniciar. Análisis de la reforma judicial y fiscal. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre del año 2025. Iniciamos, por supuesto, con el contenido temático y lo primero que vamos a analizar es las unidades que van a integrar nuestra disertación académica. Empezamos con la transformación digital del juicio de amparo. Ok, en esta unidad vamos a analizar lo referente con la implementación del juicio en línea como eje rector del procedimiento. Algunos puntos importantes que se analizan en esta parte van a ser relacionados con lo siguiente. Empezamos, por supuesto, con elementos claves de la digitalización. La firma electrónica FIREL, uso obligatorio de la firma y portal de servicios en línea de el Poder Judicial de la Federación. Hablamos, por supuesto, de notificaciones electrónicas, la obligatoriedad de las notificaciones electrónicas para todas las partes, incluidas también a las autoridades. Y también, por supuesto, la integración de expedientes digitales y físicos. En este orden de ideas, lo que vamos a comentar es que el decreto establece el uso obligatorio de la firma electrónica FIREL y el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Cubre nuevas reglas en cuanto a promociones y, por supuesto, la obligatoriedad de las notificaciones electrónicas para todas las partes, incluidas así, por supuesto, las autoridades. Y como hemos mencionado, la integración de los expedientes digitales y físicos. La segunda unidad va a versar principalmente sobre el tema de reformas al procedimiento, plazos en el amparo indirecto. Se centra en las modificaciones que hacen referencia al trámite del juicio de amparo. Avanzando sobre nuestro tema, vamos a encontrar también que vamos a abarcar otras cuestiones como son los cambios fundamentales que se plantean en el procedimiento. Y en cuanto a estos cambios fundamentales al procedimiento, vamos a destacar la redefinición del interés legítimo, ¿sale? Vamos a verificar que ahora se exige el tema de lesión jurídica y real y diferenciada. Vamos a ver en su momento en qué consiste. Hace alusión al tema de restricciones a la ampliación. Estudia las fuertes restricciones al tema de la ampliación de la demanda. Vamos a ver también lo referente a nuevas reglas probatorias, las nuevas reglas para el ofrecimiento de pruebas y el plazo máximo para que se dicte una sentencia, estableciendo 90 días para dictar la sentencia después de celebrada la audiencia constitucional. ¿Ok? Y bueno, avanzando también sobre todos estos supuestos de que se contemplan dentro de este decreto, vamos a encontrarnos lo siguiente. Nos encontramos con la unidad número 3. En su primera parte vamos a hablar sobre el régimen de la suspensión, reglas y prohibiciones. En este caso vamos a estudiar los requisitos para conceder la suspensión, destacando la necesidad de acreditar el interés suspensional, el principio de agravio. Por supuesto, también analizaremos prohibiciones expresas en relación a la suspensión. Analizaremos la suspensión con efectos generales. Sobre esto vamos a estudiar lo más relevante son las prohibiciones expresas.
¿ok? La de conceder la suspensión con efectos generales contra normas. Vamos a platicar en su momento en qué consiste. Estudiaremos los entes estratégicos del artículo 28, hablando sobre la improcedencia de la suspensión contra entes estratégicos del artículo 28 constitucional, como es el caso de la COFESE y también, por supuesto, de IFT. ¿De acuerdo? Muy bien. En una cuarta unidad del análisis que vamos a realizar, vamos a estudiar lo referente al nuevo régimen de suspensión. En su segunda parte vamos a hablar de casos específicos. Hablaremos en este punto sobre las causales de improcedencia por interés social. Estudiaremos, por supuesto, el tema de la operación con recursos de procedencia ilícita. También vamos a hablar, por supuesto, que destacan los casos relacionados de lavado de dinero, la obstaculización de facultades en materia de deuda pública y también, por supuesto, actividades sin concesión, la continuación de actividades sin una concesión federal. Entonces va a implicar que la suspensión será improcedente. Avanzamos y en la última parte de nuestro, podríamos llamarlo taller, vamos a entrar a las reformas a la justicia fiscal, administrativa y el régimen transitorio. En este punto se reconfigura el tema de el recurso de revocación contenido en el Código Fiscal de la Federación, así como el juicio de nulidad, competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se vuelven improcedentes contra ciertos créditos fiscales que ya han quedado firmes, por lo que en este punto vamos a tener el amparo indirecto como único medio de defensa contra dichos actos. Y finalmente, por lo que respecta al régimen transitorio, detalla los plazos para la implementación tecnológica de la reforma. Estos son los puntos que vamos a analizar. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya hemos visto los puntos, vamos a empezar con el análisis de nuestra reforma. Y empezamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Reforma judicial y fiscal. Decreto del 16 de octubre del año 2025. Empezamos con la transformación digital del juicio de amparo. ¿Y cuáles son los puntos importantes en cuanto a la transformación digital del juicio de amparo? Esta es nuestra primera unidad. Y lo que vamos a destacar, por supuesto, es que la transformación digital de conformidad con el decreto optimiza la justicia integrando herramientas tecnológicas que redefinen la interacción de las partes que intervienen en el juicio de amparo, autoridades y tribunales. El objetivo en particular en relación a esta reforma digital conlleva tres puntos importantes que vale la pena mencionar. Destacamos la optimización judicial, mejorar la eficiencia de el sistema de herramientas tecnológicas. Ya no podemos tener un amparo del siglo XX en pleno siglo XXI y con las transformaciones tecnológicas que hemos venido teniendo. También, por supuesto, las interacciones modernizadas. Redefinir la comunicación que se da entre las partes y las autoridades y, por supuesto, el juicio en línea centralizado, el procedimiento digital como eje del amparo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos avanzando. Y sobre todos estos puntos, vamos a continuar desarrollando nuestro estudio y decimos, ejes de análisis de la reforma digital.
vamos a enfocarnos con tres componentes esenciales del nuevo sistema. El portal de servicios en línea, ¿sale? Centralizar el procedimiento digital, el tema de la autenticación digital de la firma electrónica FIREL y por supuesto las nuevas reglas procesales digitales en cuanto a las notificaciones y en cuanto a la conformación del expediente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a hablar de el portal, por supuesto, y también del portal de los servicios en línea y de la firma electrónica, FIREL. Desarrollamos lo siguiente. Portal de servicios. En cuanto al portal y el AFIREL, los ejes del proceso son plataforma digital central para el procedimiento. También hablamos de la firma electrónica avanzada, medio de autenticación digital, clave para el acceso al sistema y también, por supuesto, el procedimiento digital. Estos son aspectos que, por supuesto, vamos a considerar dentro de este decreto que se ha publicado el día de ayer. E iniciamos. FIREL, acceso y validez legal. Mecanismo de acceso único. La firma electrónica FIREL es el único medio exclusivo para ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, en este punto, el decreto equipara totalmente a la FIREL con una firma autógrafa dentro del procedimiento digital. La FIREL produce los mismos efectos jurídicos que una firma tradicional. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál es la funcionalidad integral de nuestra firma electrónica? Vamos a verlo a continuación. Muy bien. Estimados amigos, estudiamos de conformidad con el artículo 30 el tema de la funcionalidad de la FIREL, destacando por supuesto el tema de presentación de promociones, que es el medio para subir documentos y escritos judiciales. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que hoy se plantea no solamente documentos físicos, ¿ok? Sino también vamos a hablar que vamos a constar hoy en día también de documentos electrónicos. ¿Ok? Con lo que conlleva el tema de seguridad, por supuesto, de esta información. También nos vamos a encontrar con un nuevo canal de comunicación. ¿En qué consiste esto? Recibir notificaciones y comunicaciones oficiales a través de medios electrónicos. También, por supuesto, el acceso a la información implica que todas las partes involucradas pueden consultar acuerdos, resoluciones y sentencias a través de los portales del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar de regulaciones y excepciones al tema de la FIREL. ¿Qué es lo que vamos a destacar sobre esto? Muy bien. Señalaremos lo siguiente. Decimos, la regulación judicial. La FIREL se va a regir por directrices emitidas por el órgano de administración judicial. Las excepciones son las que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, en donde no se requerirá firma electrónica para amparos promovidos bajo el artículo 15 de esta ley. Principalmente ese artículo 15 hace alusión a actos que se encuentran consagrados dentro del artículo 22 de la Constitución. Por ejemplo, actos que pongan en peligro la vida, también por supuesto una detención arbitraria fuera de proceso, ¿ok?
También nos encontramos, por supuesto, con el tema de desaparición forzada de personas. Ok. Y bueno, bajo estos supuestos vamos a encontrarnos que no es necesidad de tramitar nuestro amparo a través de estos instrumentos electrónicos por la prioridad que implica el derecho sustantivo que está siendo vulnerado. Muy bien, vamos a avanzar. Perfecto, mis queridos amigos. Continuando con nuestra exposición, nos encontramos con la obligatoriedad de manifestar del usuario. La reforma establece un sistema mixto de obligatoriedad. Las partes, el quejoso y el tercero interesado, nos vamos a encontrar con lo siguiente. La obligación condicionada, que implica el deber de manifestar si tienen un usuario. Las notificaciones por el portal de servicios desde la primera actuación. Y por lo que respecta a las autoridades, la obligación absoluta de que todas las autoridades, todas, tienen que generar su usuario y la actuación obligada a actuar por el portal de servicios en línea. Ellos no tienen opción, ¿eh? Todo su tramitación va a ser a través de portal de servicios en línea. Entonces, la obligación de que las autoridades cumplan con este requisito. Vamos avanzando y nos encontramos también, por supuesto, con el sistema híbrido de presentación. El artículo 30 de la Ley de Amparo contempla un enfoque dual para la presentación de promociones. Tenemos la vía electrónica, la digitalización del proceso judicial, permitiendo el envío de documentos y notificaciones digitales, y la vía impresa, que implica que se sigue manteniendo la opción de presentar físicamente el trámite de nuestro juicio de amparo, la modalidad tradicional del juicio. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? O que no sean malitos también, ayúdenme con alguna reacción para ver que vamos desarrollando bien el tema, ¿de acuerdo? Bien, vamos avanzando. Continuamos y ahora vemos el tema de la salvaguarda, ok, de el acceso a la justicia. Nos encontramos con lo siguiente. La presentación electrónica es opcional para la parte promovente, garantizando el acceso a la justicia. Y por supuesto decimos, el acceso al procedimiento no puede condicionarse a medios digitales si la persona decide ejercer su derecho a promoverlo por vía del procedimiento escrito. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos nosotros del sistema híbrido, lo vamos a entender de la siguiente manera. Los particulares tienen esa posibilidad de elegir la vía impresa. Si optan por la digital, entonces nos vamos a someter a las reglas del juicio en línea, mientras que las autoridades están completamente obligadas al sistema digital, sin opción de utilizar los medios impresos. ¿De acuerdo? Bien, esto es muy importante que lo comprendamos. Vamos avanzando y ahora analizamos lo siguiente. Bien. Nos encontramos con nuevas reglas de notificaciones electrónicas. Transformación profunda que elimina el oficio impreso como regla general. Y esto, por supuesto, va a ser un ahorro significativo de papel. Muy significativo.
Ahora vemos el tema de la notificación obligatoria y por vía electrónica. La reforma al artículo 26, fracción cuarta de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de notificaciones electrónicas en los siguientes casos. Uno, partes con usuario. Los usuarios registrados a los portales de servicio en línea van a ser notificados por esta vía electrónica. Y las autoridades, todas las autoridades, pues van a ser o van a ser notificadas a través de el portal. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante esto que estamos haciendo referencia? Bueno, vamos a mencionar, por supuesto, implicaciones fundamentales en relación a la reforma. La implicación más relevante de esta reforma es de que para estos supuestos, el medio electrónico no es una opción, sino es una obligación. Es decir, van a ser totalmente los acuerdos, las notificaciones a través de esta vía. La notificación totalmente electrónica. Todas las notificaciones dentro del juicio de amparo, sean personales o por lista, deben practicarse por esta vía electrónica. Y tenemos un soporte legal imperativo. Artículo 28, fracción 2. Establece la notificación se hará de forma electrónica si la persona tiene usuario registrado en autos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. ¿Cuáles son los canales digitales de comunicación para las autoridades? Mencionamos, por supuesto, lo siguiente. Destacamos canales digitales para autoridades. El decreto establece dos vías claves para la comunicación electrónica: portal de servicios en línea, vía estándar de interacción con autoridades. Cada entidad tendrá un perfil, su perfil institucional oficial. Y tenemos convenios de interconexión. Formaliza los sistemas de interconexión existentes y agiliza el intercambio de información que se va a dar entre autoridades, por supuesto, para que la comunicación sea más eficaz. Y por supuesto, esto agilice la tramitación de nuestro juicio de amparo. Continuando con el desarrollo que estamos realizando, vamos a hablar sobre las notificaciones a las autoridades. Bien, procedimiento. Paso número 1. A las autoridades y terceros interesados. Primera notificación. Paso número 2. Medio digital. Oficio digitalizado, FIREL a través de portal. Alternativa de convenio. Mediante el sistema de interconexión existente que hemos destacado con antelación. Esto agiliza el intercambio de información entre las autoridades. El oficio impreso va a quedar relegados a casos de manera excepcional. ¿Ok? Bien, vemos también una referencia muy importante en cuanto al tema de las notificaciones urgentes. ¿Qué vamos a destacar sobre las notificaciones urgentes? Bueno, señalemos lo siguiente. Artículo 28 de la Ley de Amparo. Dos novedades clave: notificaciones físicas urgentes que van a ser, se faculta ordenar notificaciones físicas por actuario en zonas conurbadas, incluso fuera de la circunscripción
en casos urgentes, donde se pone en riesgo el interés del bien jurídico tutelado y de no garantizarse esta notificación, pudiese quedar en estado de indefensión. Por eso, bajo esta naturaleza, nos encontramos con la necesidad de hacer esta notificación de forma física por actuario judicial. También nos encontramos con la actualización de medios electrónicos. El órgano de administración judicial desarrollará y actualizará el listado de medios electrónicos aptos para realizar dichas notificaciones. Cuando llegue en su momento, si Dios quiere, platicaremos un poco en qué consistirán esos medios electrónicos que establezca el órgano de administración judicial. Y bueno, al final de cuentas, lo que vamos a entender sobre estos puntos es una cuestión de flexibilidad tecnológica a futuro. Esta disposición es sumamente importante porque dota al Poder Judicial de esta flexibilidad para adoptar futuras tecnologías sin necesidad de una nueva reforma legislativa. Es decir, tan está avanzando en este caso la tecnología que el Poder Judicial va a incluir otras formas a través del órgano de administración judicial y entonces no vamos a requerir la necesidad de hacer una reforma en particular. ¿Se entiende, estimados amigos? ¿Sí? Bien, vamos a continuar y desarrollaremos lo referente al expediente electrónico y al expediente físico. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. Ahí va. Muy bien. Expediente electrónico y físico. Expediente electrónico. Gestión digital, acceso remoto, lo que va a priorizar un tema de eficiencia. Expediente físico, respaldo tangible y legal, asegurando integridad. La reforma establece el sistema de doble expediente, asignando la responsabilidad al órgano judicial para su correcta administración. Entonces, hay que entender que vamos a tener la integración de un expediente electrónico, pero también la integración de un expediente físico. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando. Integración de expedientes. Destacamos lo siguiente, artículo 30 y transitorio quinto del decreto que reforma la ley de amparo del día 16, aquí estamos hoy estamos a 16 de octubre del año 2025. Decimos, el decreto establece bases para la coexistencia de expedientes físicos y electrónicos. Artículo 30 se faculta al órgano de administración judicial para determinar mediante acuerdos generales la forma de integrar los expedientes físicos y los expedientes electrónicos. Ahora bien, un punto importante va a ser el plazo para la emisión de este acuerdo general por parte del órgano de administración judicial. Y ese plazo lo vemos en la siguiente línea del tiempo. Atentos, por favor. La entrada de vigor, publicación del decreto, es decir, a partir del 16 de octubre, tenemos 180 días naturales para que el órgano de administración judicial pues integre ese acuerdo general. ¿Se entiende, compañeros? Entonces vamos a tener ese plazo para la correcta integración de los expedientes, tanto electrónicos como físicos. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los principios claves de ese acuerdo? Bueno, los principios claves, este acuerdo debe privilegiar el uso de tecnologías, maximizar las herramientas digitales, optimizar los recursos judiciales y, por supuesto, preservar la consulta de los expedientes.
¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando, estimados amigos, y vemos cuál es la responsabilidad de los titulares. El artículo 30 reformado asigna responsabilidad directa a los titulares de los órganos jurisdiccionales. ¿Cuál es su obligación? ¿Cuál es su responsabilidad? Uno, vigilancia de digitalización. Supervisar la digitalización de todas las promociones y documentos que se presenten de forma física. Es decir, los documentos físicos que se presenten, se va a encargar de que se supervise que todos estos sean digitalizados. Los acuerdos y resoluciones, asegurar la digitalización de acuerdo y resoluciones y toda la información relacionada. Y por supuesto, garantizar que toda la información sobre ese juicio se encuentre debidamente integrada dentro del sistema electrónico. Entonces, el alcance de la responsabilidad de los titulares de los órganos jurisdiccionales, como son jueces, como son magistrados, o en el caso de la Corte, los ministros van a tener la siguiente responsabilidad y, por supuesto, su alcance. Destacamos, las personas de titulares de los órganos jurisdiccionales van a ser responsables de vigilar la digitalización de promociones y documentos físicos, acuerdos judiciales, resoluciones del procedimiento e información de expediente. ¿De acuerdo? Bien. Hasta se va entendiendo el tema de la reforma, ¿sí? Muy bien, vamos avanzando. La obligación universal de todas las autoridades. Decimos, en este caso, tienen la obligación de la generación de usuario dentro del portal y, por supuesto, constar de su FIREL. Es una obligación categórica que establece el artículo 30 de la Ley de Amparo. ¿Sale? Establece registro obligatorio. Todas las autoridades que participen en el juicio de amparo, sin excepción, deben generar usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. El alcance de la obligación que establece el artículo 30 es el siguiente. Decimos, universalidad aplica a todas las autoridades que sean parte dentro del juicio de amparo, sin distinción de carácter, independientemente del rol procesal que tengan las autoridades. Finalidad, actuar mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Sin lugar a dudas, el tema que estamos haciendo referencia es una piedra angular de este sistema. Hablar del sistema del sistema que estamos haciendo alusión, por supuesto, implica que este portal será muy necesario su implementación y el acuerdo general que va a establecer, por supuesto, el órgano de administración judicial. En esta medida, el nuevo sistema de notificaciones electrónicas asegura un canal digital habilitado para todas las entidades públicas. Actuación oficial. Decimos, las autoridades pueden actuar y ser notificadas eficazmente. Y por supuesto, la transformación digital consolida la digitalización del juicio de amparo. Conclusión de nuestra unidad. ¿Qué es lo que podemos destacar en síntesis sobre los componentes de esta reforma al sistema
digital. Hablamos de muchos aspectos como es el portal de servicios del Poder Judicial de la Federación, acceso centralizado a trámites digitales. La FIREL, la firma electrónica con plena validez legal. Por supuesto, las notificaciones, sistema de comunicación electrónica obligatoria, y ya vimos las excepciones en las cuales se hace de forma física, y también, por supuesto, la conformación de un expediente dual, la coexistencia de formatos físicos y también, por supuesto, un formato electrónico. Y bueno, las características de este nuevo sistema, que nos implica lo siguiente: obligatoriedad para autoridades. Todas las autoridades se integran al sistema digital sin excepción. Es opcional para los ciudadanos. Los particulares eligen medios digitales o impresos. Acceso a la justicia. La justicia no depende de medios de uso de medios digitales, por eso se hace alusión de acceso universal y tecnología flexible. Adopta nuevas tecnologías sin necesidad de reforma legislativa. Acuérdense que el órgano de administración judicial tiene 180 días para establecer este acuerdo general. ¿Cuál es el impacto, en este caso en particular, de la transformación digital? El impacto significativo que vamos a tener a continuación es que vamos a tener beneficios del sistema, procesos optimizados, por supuesto, tiempos reducidos para la resolución del juicio de amparo, eliminación del papel y, por supuesto, salvar la vida de muchísimos árboles, mayor eficiencia y, por supuesto, acceso remoto para presentar demandas, para presentar promociones, para revisar acuerdos, etcétera, etcétera. Las salvaguardas que se implementan. La opción impresa para particulares, la excepción legal específica, que ya las mencionamos, los supuestos en la cual la notificación física se va a realizar de forma urgente, el derecho a consultar el expediente a través de estos medios digitales y, por supuesto, la digitalización del responsable del órgano jurisdiccional, juez, magistrado o en su caso los ministros. ¿Ok? Los plazos de transición. Acuérdense que este decreto se publica, que reforma la ley de amparo, es del 16 de octubre del 2025, publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. Nos encontramos con la entrada en vigor, el inicio de aplicación de nuevas disposiciones, 180 días para el acuerdo general sobre expedientes y bueno, por supuesto, esto le va a corresponder al órgano de administración judicial. Acuérdense que hablamos de días naturales y la implementación completa del sistema digital plenamente operativo. ¿De acuerdo? Entonces, en alusión a este punto, vamos a señalar lo siguiente. Destacamos las conclusiones de nuestra unidad. La transformación digital del juicio de amparo es un cambio clave en la administración de justicia constitucional de nuestro país. Hablamos del portal de servicios en línea y la FIREL, que son pilares tecnológicos que garantizan autenticidad y trazabilidad procesal. Se hace alusión a las notificaciones electrónicas obligatorias, eliminando el papeleo y acelerando significativamente los tiempos procesales. El sistema de doble expediente facilita la transición digital ordenada sin afectar el acceso a los quejosos en la tramitación de este medio de control de constitucionalidad. Y por supuesto, cerramos esta primera unidad con este comentario en particular, diciendo, la transformación digital
del juicio de amparo es un nuevo paradigma en la justicia constitucional mexicana. El juicio en línea como un eje rector, el equilibrio entre innovación tecnológica y garantías procesales fundamentales. Ahora, para que entendamos un poco los puntos que hemos estudiado a continuación, vamos a hacer un pequeño caso práctico que habla sobre la transformación digital del juicio de amparo. Vamos a hablar, en este caso en particular, de este sistema híbrido. Un abogado que representa al quejoso decide interponer su demanda de amparo. ¿Ok? En este caso, ese amparo indirecto lo hace de forma tradicional. Esto implica que acude a la oficialía de partes del juzgado de distrito, presenta su demanda en forma impresa y firmada autógrafamente. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando. Planteamiento del caso que a continuación estamos exponiendo. Señalamos. Presentación de la demanda impresa. El abogado presenta su demanda de forma impresa, firmada autógrafamente. Omisión crítica. Omite manifestar el abogado que cuenta con usuario y firel en el portal de servicios en línea. El juzgado admite la demanda presentada y ordena la notificación de las partes. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando. Intentos de notificación. Empezamos con la tramitación de nuestro juicio. Bien, el actuario intenta notificar mediante un oficio impreso en las oficinas del ayuntamiento al quejoso. El actuario intenta notificarle personalmente el auto admisorio en el domicilio que ha señalado en su demanda. ¿Ok? Bueno, el conflicto que vamos a tener a continuación. Vamos a verlo de la siguiente manera. El ayuntamiento se niega a recibir el oficio impreso, argumentando que el juzgado debe de notificarle electrónicamente, ya que cuentan con perfil institucional en el portal del Poder Judicial de la Federación. ¿De acuerdo? Análisis del caso de conformidad con esta reforma. Señalamos lo siguiente. Decimos, con base a la reforma, vamos a plantear lo siguiente. Tenemos que el quejoso presentó su demanda de forma tradicional. Entonces tenemos el sistema híbrido de presentación. La reforma establece el sistema híbrido de presentación electrónica. Es opcional para el promovente. El acceso a la justicia se establece, no puede condicionarse a medios digitales si la persona elige, en este caso, su derecho a promoverlo por escrito. La omisión. Aunque la reforma al artículo 30 obliga que si tiene usuario, su omisión es subsanable. No invalida la presentación impresa. Podríamos decir que la actuación del quejoso es correcta. Tenía él la opción de presentarla vía digital o vía impresa. Ahora vamos a ver la actuación del ayuntamiento. ¿Qué es lo que decide el ayuntamiento en este caso en particular? Señalamos lo siguiente. Ahí va. Actuación del ayuntamiento. Obligación categórica del artículo 30 de la Ley de Amparo, que nos dice, existe la obligación categórica del artículo 30 que exige que todas las autoridades generarán un usuario. Las notificaciones a autoridades deben de practicarse
a través de sus perfiles institucionales del portal del Poder Judicial de la Federación. Dice, la primera notificación a la autoridad debe ser por oficio digitalizado, FIREL, a través del portal. La postura del ayuntamiento es correcta. La obligación del actuario era, en este caso, hacer la notificación digital a través del portal. ¿Se entiende, compañeros? No la debió haber hecho de forma física como ocurrió. Entonces, vamos a decir que en este caso el juzgado actuó de forma incorrecta. Muy bien. ¿Cuáles son los errores que cometió el juzgado en este caso en particular? Señalamos lo siguiente: errores del juzgado. Por lo que respecta al ayuntamiento, debió notificar vía portal de servicios en línea mediante oficio digitalizado y no por oficio impreso. Respecto al quejoso, la notificación personal física es correcta provisionalmente. Si bien es cierto el quejoso eligió la vía impresa, el artículo 28, fracción 2 establece que si obran autos que la persona tiene usuario, la notificación se realizará por vía electrónica. La prevención necesaria. El juez debió prevenir al quejoso para que cumpliera con su obligación de manifestar que tiene usuario en el portal del Poder Judicial de la Federación. Y entonces, por supuesto, nos vamos a encontrar con la gestión de el expediente. Destacamos, el titular del juzgado tiene responsabilidad directa de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que son presentados de forma física. Por lo tanto, el titular ordenará la notificación de la demanda impresa para integrar el expediente electrónico. Recuérdense que hablamos de esta tramitación mixta. Y en este punto en particular, cerramos el presente caso señalando lo siguiente: el actuario debe de informar la negativa del ayuntamiento. El juez de distrito debe dictar un acuerdo donde 1. Ordene la inmediata notificación al ayuntamiento a través del portal de servicios en línea utilizando el oficio digitalizado. 2. Digitalización. Ordenar digitalizar la demanda impresa y sus anexos para la correcta integración del expediente electrónico en cumplimiento de sus responsabilidades. 3. Requerirá al quejoso para que en el plazo de ley manifieste que si cuenta con usuario en el portal, apercibiendo lo que de no realizarlo, ¿sale? Apercibiéndolo de las reglas de notificación aplicables según su respectiva respuesta. Esto es lo que nosotros vamos a destacar sobre la parte de la unidad número 1, en donde principalmente nos hemos enfocado a una cuestión muy importante, al tema referente con, por supuesto, el tema de la reforma y en este caso el decreto de fecha 16 de octubre del año 2025, y en la unidad 1 tratamos sobre la transformación digital del juicio de amparo. Vamos a continuar rápidamente, mis queridos amigos, con la unidad número 2. ¿Qué vamos a abarcar sobre la unidad número 2? En esta unidad estudiamos lo siguiente. Ahí va. Decimos, reformas clave al amparo indirecto. Decreto 2025. Esta unidad explora modificaciones sustantivas que el decreto 2025 introduce al procedimiento de amparo indirecto, buscando mayor celeridad y certeza jurídica. Algunos aspectos importantes que se analizarán son
La redefinición del interés legítimo. Se acota la procedencia del juicio de amparo mediante una nueva interpretación doctrinaria. Las reglas específicas para la demanda. Se imponen normas rigurosas para la ampliación de la demanda y se habla sobre, por supuesto, de plazos fatales y medidas antidilatorias. Se introducen términos perentorios y acciones contra la dilación procesal. El objeto se establece es mayor celeridad y certeza jurídica en el procedimiento. Empezamos. Objetivos de la reforma. Y dentro de los objetivos nos encontramos con la transformación del amparo indirecto hacia la celeridad y la certeza jurídica. Los ejes sobre los cuales vamos a trabajar son los siguientes. La redefinición del interés legítimo. Nuevos requisitos que elevan el estándar de procedencia de amparo. Vamos a hablar de las restricciones a la ampliación, sistema de números clausos que limitan la ampliación de la demanda del juicio de amparo, plazos fatales, imposición de términos definitivos para pruebas y sentencias, y medidas antidilatorias que son las herramientas contraprácticas que entorpecen el procedimiento. Avanzamos y vamos a redefinir el interés legítimo. Artículo quinto. Elementos clave de la reforma. Adición de un párrafo a la fracción primera del artículo quinto de la Ley de Amparo. Redefinición de el interés legítimo que lo acota. Vamos a ver en qué sentido. Y se establecen nuevos requisitos que elevan el estándar de procedencia del juicio de amparo. Analizamos este nuevo supuesto, este concepto de interés legítimo. Señalamos lo siguiente. Análisis de este nuevo requisito. Lesión jurídica individual, colectiva, real y diferenciada. Es decir, vamos a ver, el decreto ahora exige que el acto reclamado causa al quejoso una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada del resto de personas. Este es un cambio totalmente significativo. Es muy importante este cambio doctrinario que eleva el estándar de procedencia del amparo, focalizándolo al impacto directo, particularizado. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a ver estos supuestos que aquí estamos señalando. Atentos, por favor. Vamos a ver cada uno de los elementos, destacando, por ejemplo, el primero, lesión jurídica individual o colectiva. Es decir, la persona que promueva el juicio de amparo, en este caso argumentando interés legítimo, debe de acreditar que el acto de autoridad que está combatiendo a través del juicio de amparo le causa una afectación, ¿sale? Individual o en todo caso señalar porque hay una afectación colectiva. De otra manera, no va a proceder. Y él tiene que demostrar que esta afectación derivada del acto de autoridad es real, ¿ok? Es decir, no hipotética, ¿ok? Y por supuesto tiene que destacar
que lo promueve porque al final de cuentas es una afectación diferenciada al resto de personas, ¿sale? Es decir, erga omnes, a todas las otras personas. Pero ¿cómo podemos destacar un caso de esta naturaleza? Vamos a analizar lo que se establece dentro de esta ley. ¿De acuerdo? Bien, analizamos. Mucha atención. Decimos, componentes de la lesión jurídica. Esta exigencia busca cerrar la puerta a la confusión de interés legítimo e interés simple. Es importante que el quejoso demuestre la afectación particular. El agravio diferenciado no puede ser sufrido por la totalidad de la sociedad. Pongamos un caso. Por ejemplo, la diferencia de que una persona, Juan Pérez, promueva el juicio de amparo argumentando la lesión a un bien jurídico, bueno, en este caso argumentando un interés legítimo, y la diferencia, por ejemplo, que lo haga un Greenpeace, por ejemplo. ¿Qué diferencia habrá, por ejemplo, que Greenpeace en este caso promueva este medio de control de constitucionalidad? En este caso vamos a hablar de la contaminación. Ok, vamos a hablar de la contaminación que se está causando sobre un ecosistema en nuestro país. Podríamos decir que Juan Pérez difícilmente podría acreditar un interés a su esfera de derechos particular, una afectación particular, si no vive en esa zona. Es decir, por ejemplo, si la contaminación se diera en el municipio de Naucalpan, Estado de México, y él es habitante de este municipio, evidentemente aquí se acredita la afectación particular. ¿Se entiende? Porque al final de cuentas los efectos de ese estrago de la naturaleza le causan un impacto a la salud. Pero por lo que respecta, por ejemplo, a Greenpeace, que es un organismo internacional que está enfocado dentro de su objeto social a la protección del medio ambiente en el planeta, podríamos decir que él, dentro del objeto que tiene constituido como organismo internacional, está la tutela de protección al medio ambiente. Entonces, necesariamente demuestra la existencia de un interés colectivo. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Perfecto. Muy bien. Avanzamos y vemos también, por supuesto, la afectación, en este caso, componente de la lesión jurídica, hablamos de la real. La necesidad de que la lesión sea real tiene por objeto combatir amparos basados en perjuicios meramente especulativos. Es decir, pues a lo mejor yo estoy en contra de una obra pública, ¿sale? Y digo que la construcción del tren México-Querétaro, pues me causa un agravio porque se está causando una afectación al medio ambiente en la zona. Hasta cierto punto podré demostrar de conformidad con este interés legítimo esta afectación real. Se ve muy complicado, ¿se entiende? Bajo las nuevas reglas del amparo. Muy bien. Esto hasta cierto punto, pues tiene un objeto institucional, ¿verdad? El objeto principal de que no se detengan las obras públicas que promueve el Estado, ¿no? Nos encontramos también, por supuesto, con asegurar la afectación existente y constante. ¿Ok? Constatable, material, que pueda acreditarse. Estos son supuestos importantes que hacen alusión a la lesión jurídica
que es incorporada en el artículo 5º de la Ley de Amparo. Continuando con nuestro estudio, encontramos el argumento de beneficio cierto. ¿A qué se refiere este concepto de beneficio cierto? La reforma complementa lo anterior al exigir que la anulación del acto produzca un beneficio cierto y no un beneficio meramente especulativo o hipotético. Es decir, ¿cuál es el beneficio que tú tienes al promover el juicio de amparo contra la construcción del tren México-Querétaro? Realmente, ¿cuál es el impacto que va a tener la resolución? ¿Existe o no ese impacto? Porque si no demuestras su existencia, tu amparo va a ser declarado improcedente. Muy bien, bien, vamos avanzando. Continuamos con el desarrollo y ahora vemos otro punto importante que es el impacto en la causa de pedir. La reforma afecta la causa de pedir exigiendo un análisis prospectivo para asegurar que el amparo que otorga un beneficio tangible y directo al quejoso, que sea un beneficio que pueda verificarse. En este punto en particular destacamos lo siguiente: filtro procesal, filtro de demandas con beneficio teórico. Es decir, si nosotros como quejosos vamos a promover un juicio de amparo, es muy importante que verifiquemos en relación a este acto de autoridad, de alguna manera, en el caso de que lo estamos combatiendo, ¿cuál es ese beneficio que yo tengo al combatir este acto de autoridad y dejarlo sin efectos? Avanzamos y por supuesto destacamos el tema de el beneficio directo, beneficio tangible para el quejoso, persona física, persona moral que lo promovió y no un beneficio indirecto. La restitución real, el amparo que tenga un objeto restitutorio real y no una mera declaración abstracta. ¿Qué estamos haciendo realmente? Estamos cerrando la posibilidad en muchos casos a través del análisis jurisprudencial, a través del estudio de caso, que muchas causas se puedan presentar a través del juicio de amparo y de alguna manera limitarlo, principalmente acreditar un interés jurídico, un agravio personal y directo. Por lo tanto, hasta cierto punto, este interés legítimo pone muchos candados para la procedencia del amparo indirecto. Avanzamos y ahora nos encontramos con un tema muy importante que son las restricciones en cuanto a la ampliación de la demanda. Artículo 111 de la Ley de Amparo. Establecimiento de números clausus. El decreto establece una lista cerrada para la ampliación de la demanda, limitando explícitamente los supuestos. Esto, por supuesto, conlleva a un impacto procesal drástico. Restringe significativamente la capacidad de modificar o añadir elementos a la demanda de amparo inicial. Con antelación nos encontrábamos con lo siguiente: presentábamos nosotros la demanda de amparo, ok, se admitía la demanda, perfecto, se requería a la autoridad responsable para que rindiera su informe
justificado, lo rendía, había un periodo para el ofrecimiento de pruebas, ok, y tenemos que antes de la audiencia constitucional, inclusive existía la posibilidad de que se ampliara la demanda de amparo. Esto implicaría que tendría que suspenderse esta audiencia y señalarse una nueva fecha, considerando la ampliación de la demanda de amparo. Ahora nos encontramos con restricciones que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo. Vamos a complementar con el análisis de los dos únicos supuestos de procedencia de ampliación de la demanda. Primero, la reforma establece que la demanda únicamente podrá ampliarse en dos supuestos. ¿Cuáles son? Primer supuesto, relacionado con los datos no conocidos que surgen del informe justificado. Es decir, si de este informe justificado que ha presentado la autoridad, acuérdense, presento mi demanda, ok, la autoridad rinde su informe justificado donde va a defender la constitucionalidad del acto de autoridad. Y aquí verifico que está señalando datos que no conocía. Sobre estos datos voy a presentar la ampliación de mi demanda de amparo. Muy bien. Fracción segunda nos dice, permite la ampliación cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial y que no se hubieran sido de conocimiento con autoridad, detallado en la reforma, en la fracción 2 que ha sido reformada. ¿Qué significa esto? Cuando el quejoso tenga conocimiento, en este caso, de actos de la autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial y que no hubiesen sido de conocimiento con anterioridad, es decir, hechos que en su momento desconocía el quejoso al momento de presentar su demanda de amparo. Vamos a ver la estrecha relación y el concepto clave que tenemos que valorar en cuanto a la ampliación de la demanda de amparo. Destacamos, la clave está en esta segunda fracción. Solo se permiten actos que sean consecuencia directa o parte indisoluble de la secuela procesal o administrativa ya impugnada. No se admiten actos que constituyan un litigio separado. Es decir, la ampliación, en este caso, mi demanda. Después tenemos el informe justificado. Ok, de este informe surgen elementos que con antelación no se conocían o son consecuencia directa, como en este caso vamos a encontrarnos con la posibilidad de presentar ampliación a la demanda de amparo. Salvo estos supuestos, va a quedar restringido en todo momento la posibilidad de ampliación de la demanda. Entonces nos encontramos con esta prohibición expresa. No procederá la ampliación fuera de los casos previstos en este artículo. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Ahora vemos también el tema de evitar retrasos procesales. Señalamos lo siguiente. Bueno, perdón. Dentro de esta prohibición expresa nos encontramos
que se elimina la discrecionalidad judicial. La ampliación ya no se usará para subsanar omisiones o introducir argumentos novedosos, lo que hacía que el amparo tuviese un efecto dilatorio, sino tenemos que prepararnos desde el momento que nosotros presentamos desde un inicio nuestra demanda de amparo. Esto evita retrasos procesales, impide que el uso de ampliaciones como estrategia para demorar el procedimiento. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados amigos. También, por supuesto, bajo esta tutela que estamos señalando, entonces ahora, salvo los supuestos que estamos exponiendo ahora, hay una litis cerrada. Por eso, desde que yo presento mi demanda de amparo, tengo que prepararla también, que prácticamente ya no tengo yo la posibilidad de presentar nuevos argumentos o de aclarar algunos defectos que hubiese tenido en mi presentación, salvo las excepciones que hemos venido planteando. Por ello, hoy hacemos alusión a este término de litis cerrada. ¿Ok? ¿En qué consiste el principio de litis cerrada? Bien, vamos a verlo a continuación. Deme un segundito, por favor. Ahí voy, ¿eh? Perdón, ¿eh? Perdón. Muy bien. Principio de litis cerrada. Se solidifica el principio de litis cerrada cuando cuando obligamos al quejoso a ser exhaustivo en su demanda inicial. Es decir, el quejoso debe de incluir todos los argumentos desde un principio. Hay que estar muy preparados para esto, ¿eh? Hay que ser muy puntuales con todos los elementos que debe incluir nuestra demanda de amparo. Esta ley nos exige una cuestión, estimados amigos, que no podemos dormirnos. Tenemos que estar perfectamente preparados para la promoción de nuestras demandas de amparo. Vamos a echarle muchas ganas porque ya es una norma que se ha materializado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quejar todos los días de que ay, la ley, no, no, ya está, ya está, ya es material esta norma. Entonces tenemos que aplicarla a los casos en concreto. Cierre definitivo. No se permite subsanar omisiones posteriores. ¿Sale? Tengamos mucho cuidado porque ya no hay corrección de plana, ¿eh? Tengamos mucho cuidado porque los errores que cometamos va con nuestra demanda. Y hasta cierto punto, eso nos exige mayor capacitación dentro de nuestro gremio. También, por supuesto, la agilidad procesal. Evitar retrasos estratégicos dentro del procedimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos y establecemos nuevas reglas para pruebas y la celebración de la audiencia constitucional. Hablamos, por supuesto, de la celeridad y el orden en el periodo probatorio, lo que implica las reformas buscan imprimir celeridad en el en el periodo probatorio. Esto implica, por supuesto, pues que el amparo sea resuelto de forma expedita, que se resuelva la constitucionalidad o no del acto de autoridad. Optimizar la resolución, es decir, un mayor orden en la fase de resolución de los casos. Y bueno, también vamos a revisar la limitación en la cuestión de el plazo de ofrecimiento de pruebas. Artículo 121 de la Ley de Amparo. El diferimiento de la audiencia constitucional no amplía el plazo para ofrecer pruebas, rompiendo con prácticas dilatorias comunes que se tenían. Hay que diferir la audiencia para que tengamos una nueva posibilidad de ofrecer pruebas que serán desahogadas en la audiencia constitucional. Única excepción
al diferimiento lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Nos encontramos requisitos de la excepción. Aplica solo a hechos no conocidos a tiempo por causas ajenas a la negligencia de las partes para probar o desvirtuar. ¿Qué implica esto? Bueno, aquí nos encontramos también con esta hipótesis que vamos a plantear. Es decir, si al momento que yo ofrezco mis pruebas, resulta que tenía desconocimiento de hechos no conocidos a tiempo por causas ajenas o negligencia de las partes, en este punto vamos a tener la posibilidad de que en la audiencia constitucional o en su diferimiento tenga la posibilidad de ofrecer pruebas. ¿Ok? El impacto procesal. Lo que esto va a conllevar es fomenta la diligencia probatoria inicial, evitando que el diferimiento sea una estrategia para prolongar la fase de instrucción dentro del juicio de amparo. Porque hasta cierto punto eso ocurría, es decir, dentro de la tramitación ordinaria de nuestro amparo indirecto, nos encontrábamos con la presentación de la demanda, el informe justificado, el periodo de ofrecimiento de pruebas, la audiencia constitucional, y esta podría ser diferida, diferimiento, si no se tenía, en este caso, el quejoso y el tercero interesado no habían tenido la oportunidad de tener por lo menos 8 días antes a la celebración de la audiencia constitucional el informe justificado. O también, por supuesto, si no se tenían preparadas las pruebas. ¿Ok? ¿Y esto a qué conllevaba? A que esta práctica dilatoria hacía que se prolongara la tramitación de nuestro juicio de amparo. Continuando, nos encontramos también, por supuesto, con una cuestión muy importante que es los plazos máximos para dictar la sentencia. Artículo 124 de la reforma, artículo 124 de la Ley de Amparo establece, la reforma a este artículo establece un plazo fatal para la emisión de sentencias. ¿Qué se establece? Bueno, se señala que después de la audiencia de recepción de pruebas y alegatos, el órgano jurisdiccional debe dictar el fallo y el plazo no puede exceder de 90 días naturales. ¿Ok? Es decir, se establece un plazo en el cual el órgano jurisdiccional debe de resolver el juicio de amparo. ¿Qué se pretende con todos estos cambios? Bueno, podemos señalar lo siguiente. Decimos, combate al rezago judicial. Acabar con el rezago ataca directamente la dilación dentro de los procesos judiciales. Vemos el tema de genera certeza, elimina incertidumbre de meses o años en la cual pues no se resolvía un amparo y establece un plazo fatal y temporal para la emisión del fallo. Por eso es muy importante el proceso clave desde la audiencia a la sentencia. La audiencia constitucional celebrada, la recepción de pruebas y alegatos de las partes, inicia con el conteo de los 90 días naturales para el dictado de la sentencia. El juzgador tiene la obligación de dictar sentencia dentro del plazo
establecido. Y también, por supuesto, vemos lo referente a las reglas contra prácticas dilatorias. Desincentivar el uso táctico de la recusación. ¿En qué consiste la recusación? Bueno, esta figura consiste en que nosotros vamos a señalar, vamos a decir que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo no debe conocer del mismo porque es imparcial en relación a las partes. ¿Por qué? Porque tiene un interés en el negocio jurídico, porque en el pasado fue asesor de las partes, porque tiene una relación de parentesco con alguna de las partes en el juicio, porque tiene una relación de amistad, enemistad, etcétera, etcétera. Y muchas veces esta tramitación de la recusación era con un objeto dilatorio. El artículo 59 clarifica los motivos. Se establecen los motivos válidos para la recusación, eliminando ambigüedades que permitan su uso indebido y retrasar los procesos. Artículo 60. Plazos perentorios. Se establecen límites estrictos para preservar y resolver recusaciones, garantizando que el proceso judicial no se estanque. Estas modificaciones son claves para evitar que la recusación sea una estrategia meramente dilatoria y aseguremos de esta manera la continuidad y eficiencia en la administración de la justicia. Y por supuesto, dentro de estas nuevas causales para desechar la recusación son las siguientes. Artículo 59 de la Ley de Amparo. Faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la recusación, es decir, sin trámite, en dos nuevos supuestos. ¿Cuáles son? Bien, a continuación los analizamos. Decimos, 1. Supuesto de desechamiento de la recusación, entorpecimiento o dilación procesal. Cuando la promoción se dirija a entorpecer o dilatar el procedimiento. De antemano se va a desechar esa promoción. Cuestiones accesorias. ¿Cuándo se presente para que el juzgador se abstenga de conocer cuestiones accesorias o ajenas al fondo? También se va a desechar esta promoción que estamos promoviendo. Y bueno, el objeto que se establece es un control inmediato sobre recusaciones frívolas. Esta herramienta permite al juzgador ejercer un control inmediato sobre recusaciones frívolas o de mala fe. Su objetivo es evitar la paralización del juicio o la evasión de decisiones cruciales o medidas cautelares en trámite y de esta manera hacer un juicio mucho más expedito. Nos comentan en este punto cómo se redefine el interés jurídico en nuestro y qué implica en los ciudadanos en nuestro país. Bueno, como ya mencionamos con antelación, mi estimado Juan Carlos, vamos a tener una cuestión muy importante. Al redefinir el interés legítimo, prácticamente estamos haciendo alusión a dos elementos muy importantes en cuanto a su acreditación. ¿Qué significa? Que bueno, que usted en este tema del interés legítimo demuestre una afectación personal, individual o en su caso colectiva. Y que al final de cuentas esta afectación sea diferenciada en cuanto al resto de personas.
Bajo esta tutela, elevamos el estándar bajo el cual usted podrá argumentar un interés legítimo. Por ejemplo, difícilmente yo podré presentar un amparo contra una construcción, a lo mejor de una zona hotelera que están haciendo a lo mejor en alguna playa, considerando que causan un impacto al medio ambiente. Pero como yo no soy en esta región, no soy ni empresario, no formo parte de ni una ONG que proteja el medio ambiente, y a lo mejor no hay ningún interés eh, que verse sobre la tramitación de mi amparo, se me va a desechar. Pero imagínese que yo forme parte de una ONG y dentro de nuestras facultades yo tenga la posibilidad de promover el amparo para la tutela al medio ambiente y entonces en ese caso pues lo promuevo porque el objeto de mi razón social es la tutela del medio ambiente. Entonces eso implicaría elevar el estándar para acreditar el interés legítimo y por supuesto pues esto complica, hay que decirlo con todas sus palabras, el tema de que muchas causas que con antelación se debatían a través del amparo argumentando interés legítimo, hoy se puedan argumentar. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Rápidamente llegamos a los puntos finales y decimos, estimados amigos, el plazo límite para la presentación de la recusación. ¿Qué podemos señalar sobre esto? Artículo 60. La recusación debe presentarse antes de la publicación de la lista de sesión, estableciendo el momento definitivo para su interposición. Es decir, no en cualquier momento tenemos como límites antes de la publicación de la lista de sesión una vez que ha sido admitida la demanda de amparo. La prevención de tácticas dilatorias. Esto impide que la recusación se presente sorpresivamente el día de la sesión, el día de la celebración de la audiencia constitucional, haciendo que se difiera y se paralice el juicio con un fin meramente dilatorio. Y bueno, tenemos por supuesto también la prohibición de reiteración. Señalamos lo siguiente, una vez que una vez presentado un asunto, no podrá reiterarse y si se retira a plazo, salvo modificación, el órgano jurisdiccional exige una situación de lealtad procesal. Vamos a ver en qué coinciden. Uno, no reiteración, una sola oportunidad. La lealtad procesal implica actuar de buena fe dentro del proceso. Y la excepción y tiene que ver con un cambio de órgano jurisdiccional. Entonces, la prohibición de reiteración implica, pues, que de alguna manera, salvo modificación del órgano jurisdiccional, un asunto no podrá reiterarse o si se retira a plazo. Hay que considerar esto dentro de la reforma a la ley de amparo. Vamos a concluir nuestra unidad señalando lo siguiente. Bien, nuevo paradigma procesal en el amparo indirecto. Eficiencia y certeza. Las reformas buscan un cambio estructural hacia una mayor eficiencia y certeza jurídica. Plazos fatales. Los plazos estrictos para combatir prácticas dilatorias y el plazo fatal una vez cerrada la audiencia constitucional para que se resuelva el amparo indirecto a más tardar en un plazo de 90 días naturales. Y la redefinición del amparo transforma la dinámica y los estándares de procedencia del juicio de amparo. De todo esto, mis estimados amigos, pues bueno, rápidamente vemos un caso práctico para cerrar nuestra exposición. Reformas al procedimiento y plazos en el amparo indirecto. Caso número 2.
señalamos lo siguiente. El interés legítimo. Una asociación civil que defiende derechos de consumidores promueve un amparo indirecto impugnando una norma oficial mexicana que considera que en los estándares de etiquetado de alimentos, ¿sale? Lo considera laxa en cuanto a estos estándares. Argumentan el interés legítimo en la protección de la salud de la población. ¿De acuerdo? Vamos a ver el desarrollo del caso. Planteamos lo siguiente. El inicio de juicio. La asociación promueve el amparo contra una norma oficial mexicana. 4 meses después detectan que la autoridad aplica otro reglamento complementario. Bajo esta situación, presentan un escrito para impugnar también el reglamento por la cual amplían su demanda de amparo. Y vamos a ver que se dan complicaciones porque la audiencia se difiere tres veces y un día antes de la audiencia se presentan pruebas periciales no ofrecidas previamente. ¿Se va entendiendo cómo se va dando el caso? Bien, nos encontramos con lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Bien, verificamos. El argumento de la ampliación. La asociación presenta el escrito de ampliación de la demanda para impugnar el reglamento, argumentando que son parte de lo mismo, es dentro del sistema normativo. Es decir, la norma oficial mexicana se complementa con este reglamento. Y vamos a ver el análisis por lo que respecta al interés legítimo. Artículo 50 de la Ley de Amparo. Estándar más alto. La asociación enfrentará un estándar más alto. La reforma redefine y acota el interés legítimo. Requisito estricto. Ya no basta con invocar la protección general de la salud en el tribunal. Ahora se exige la lesión jurídica, individual o colectiva real y diferenciada del resto de personas. Argumento de la autoridad cuando rinde su informe justificado. La norma oficial mexicana afecta a toda la sociedad por igual, por lo que la asociación civil no tiene una afectación particular, sino solamente tiene un interés simple. Beneficio cierto. Se deberá de probar que la concesión del amparo les dará a esa asociación un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual, lo cual es complejo en impugnaciones abstractas. ¿Sale? Por lo que respecta al interés legítimo. Ahora vamos a analizar la ampliación de la demanda. Ampliación de la demanda. Artículo 111. Números clausus, números cerrados. La ampliación será desechada. La reforma establece un sistema de números clausus, lista cerrada para la ampliación. ¿Ok? Los supuestos de la ampliación en este caso. Verificamos que son los siguientes. Los supuestos únicos de la ampliación. Fracción 1. Datos del informe justificado, ¿sale? Que de alguna manera, pues en ese momento va a controvertir el quejoso porque con antelación no los conocía. O 2. Actos nuevos que tengan estrecha relación con el acto que nosotros estamos impugnando. Si se fijan, cuando da contestación la autoridad responsable, se funda en la norma oficial mexicana y la amplía con el reglamento. El reglamento son nuevos actos que tienen una estrecha relación. El reglamento, dicen, no es un acto derivado, no, es un acto nuevo con estrecha relación, entendida como consecuencia directa o parte de la secuela procesal. En ese caso, sino que constituyan un litigio separado. Principio de litis cerrada. Decimos,
La adición al párrafo 111 es contundente. No procederá la ampliación de la demanda fuera de los casos expresamente previstos. Esto solidifica el principio de litis cerrada, impidiendo subsanar omisiones. Y vámonos con el análisis número 3, el ofrecimiento de pruebas. Regla clara. Las pruebas periciales serán desechadas por extemporánea. El artículo 121 es claro. El diferimiento de la audiencia constitucional no amplía el plazo para ofrecer pruebas. El objetivo que se tiene es romper con la práctica dilatoria que se hacía para, pues, que el amparo se aletargara. La única excepción para probar o desvirtuar hechos no conocidos a tiempo por causas ajenas o negligencia de las partes, lo cual no aplica en el caso de una prueba pericial que pudo ofrecerse desde la presentación de la demanda. ¿De acuerdo? Y la resolución sobre este caso en particular. El juez de distrito deberá desechar la ampliación. Desechar la ampliación de plano, la ampliación de la demanda, ya que la impugnación del reglamento no encuadra con los dos únicos supuestos permitidos. Es decir, en este caso, no son datos que deriven del informe justificado, ni tampoco se trata de un acto nuevo que tenga estrecha relación. Por lo tanto, este acto se tendría que combatir con otra demanda de amparo. Dos, desechar pruebas. Desechar las pruebas periciales por ser extemporáneas, aplicando la regla que establece el artículo 121, que impide diferimientos que rehablan plazos probatorios. Y lo que tendría que hacer el juez de distrito en este caso es sobreseer, es decir, continuar al juicio solo por la norma oficial mexicana oficial y muy probablemente sobreseer por falta de interés legítimo al no acreditarse la lesión jurídica real y diferenciada que exige el nuevo artículo 50. Con antelación era muy probable que el amparo hubiera sido procedente, pero en este caso, bajo esta nueva regla, nos encontramos con la improcedencia. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados amigos, muchas gracias por estar en esta sesión. La verdad nos interesaba mucho hacer la adecuación importante para que la próxima sesión continuemos con el nuevo régimen de suspensión. Con todo gusto compartir.